Muy buenos días, les saluda Olga López, actuaria del Tribunal de Sentencia número 1 de Saltos del Guairá, Circunscripción Judicial de Canindeyú. Iniciamos esta transmisión para realizar el sorteo de los expedientes ingresados en el Juzgado de Coordinación. Procedo a dar lectura del acta correspondiente. En la ciudad de Saltos del Guairá, departamento de Canindeyú, a los 5 días del mes de septiembre del año 2024, siendo las 12 horas y 20 minutos, estando presente el juez coordinador del Tribunal de Sentencia, abogado Benito Ramón González, por ante mí, abogada Olga López, actuaria de coordinación, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones de la acordada número 154/2000, 1431/2020 y la resolución número 8262/2020 emanadas de la excelentísima Corte Suprema de Justicia, se procede a la desinsaculación correspondiente para determinar a los jueces que deberán entender en calidad de presidente, miembros titulares y suplentes en la causa ingresada en la coordinación del Tribunal de Sentencia de Saltos del Guairá, resultando cuanto sigue. Causa número 1198/2023. Ministerio Público contra Fernando Erico Jara Ferreira, sobre supuesto hecho punible de transgresión a la ley 1340/88, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 83/2024. Miembros integrantes para presidente y titulares. 1. Que identificará al abogado Benito Ramón González, juez penal de sentencia número 1. 2. Que identificará al abogado Gustavo Miguel Villaverde, juez penal de sentencia número 2. Y 3. Que identificará a la abogada Cintia Espínola Ibarra, juez penal de sentencia número 3. Procedemos al sorteo correspondiente. Se extrajo la bolilla número 2. Como presidente corresponderá entender el abogado Gustavo Miguel Villaverde, juez penal de sentencia número 2. Como titular número 1 le sigue la abogada Cintia Espínola Ibarra y como titular número 2 el abogado Benito Ramón González. Miembros integrantes para suplente. 1. La abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. 2. El abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Y 3. El abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Se extrajo la bolilla número 3. Como suplente número 1 salió sorteado el abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Le sigue por orden de turno como suplente número 2 la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón y suplente número 3 el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Causa número 1155/2022. Ministerio Público contra Cristian Paul Candia Villalba, sobre supuesto hecho punible de abuso sexual en niños, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 84/2024. Miembros integrantes para presidente y titulares. 1. La abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón, juez penal de sentencia número 4. 2. El abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez, juez penal de sentencia número 5. Y 3. El abogado Bonifacio Rojas Ceballos, juez penal de sentencia número 6. Procedemos nuevamente al sorteo correspondiente para conocer al presidente y miembros titulares. Se extrajo la bolilla número 1. Salió sorteada como presidente la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Le sigue por orden de turno como titular número 1 el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez
y titular número 2, el abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Miembros integrantes para suplentes. 1, abogado Benito Ramón González. 2, abogado Gustavo Miguel Villaverde. Y 3, abogada Cintia Espínola Ibarra. Se extrajo la bolilla número 3. Como suplente número 1, salió sorteada la abogada Cintia Espínola Ibarra. Por orden de turno, le sigue como suplente número 2 el abogado Benito Ramón González y suplente número 3 el abogado Gustavo Miguel Villaverde. Causa número 1734/2023, Ministerio Público contra Delfio Efraín Vargas Maciel y otros, sobre supuesto hecho punible contra la Ley 1881/2002, que modifica la Ley 1340, Ley número 6379, crimen organizado, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 85/2024. Miembros integrantes para presidente y titulares. 1, abogado Benito Ramón González. 2, abogado Gustavo Miguel Villaverde. Y 3, abogada Cintia Espínola Ibarra. Teniendo en cuenta que ya se extrajo la bolilla número 2, que corresponde al abogado Gustavo Miguel Villaverde, en este caso excluimos la bolilla número 2 e ingresamos la bolilla número 1, que corresponderá al abogado Benito Ramón González, y bolilla número 3, que corresponderá a la abogada Cintia Espínola Ibarra. Se extrajo la bolilla número 1. Como presidente, corresponderá a entender el abogado Benito Ramón González, juez penal de sentencia número 1. Le sigue por orden de turno como titular número 1 el abogado Gustavo Miguel Villaverde y titular número 2 la abogada Cintia Espínola Ibarra. Miembros integrantes para suplentes. 1, abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. 2, abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Y 3, abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Se extrajo la bolilla número 3. Como suplente 1, corresponderá al abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Le sigue por orden de turno como suplente número 2 la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón y suplente número 3 el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Causa número 336/2003, Ministerio Público contra Alipio Ariel Mesa Ortega, sobre supuesto hecho punible de homicidio doloso, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 86/2024. Miembros integrantes para presidente y titulares. 1, abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. 2, abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Y 3, abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Atendiendo a que ya se extrajo la bolilla número 1, que identifica a la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón, y para una mejor distribución equitativa excluiremos la bolilla 1 e ingresamos la bolilla 2, que corresponderá al abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez, y 3, que corresponderá al abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Se extrajo la bolilla número 2. Como presidente, corresponderá entender el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Le sigue por orden de turno como titular número 1 el abogado Bonifacio Rojas Ceballos y titular número 2
la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Miembros integrantes para suplente. 1. Abogado Benito Ramón González. 2. Abogado Gustavo Miguel Villaverde. Y 3. Abogada Cintia Espínola Ibarra. Se extrajo la bolilla número 2. Como suplente número 1 salió sorteado el abogado Gustavo Miguel Villaverde. Le sigue por orden de turno como suplente número 2 la abogada Cintia Espínola Ibarra y suplente número 3 el abogado Benito Ramón González. Causa número 14/2024. Ministerio Público contra Milciades Ramón González Jiménez sobre supuesto hecho punible de homicidio doloso, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 87/2024. Miembros integrantes para presidente y titulares. Abogado Benito Ramón González. 2. Abogado Gustavo Miguel Villaverde. Y 3. Abogada Cintia Espínola Ibarra. Hacemos la aclaración que ya se extrajo la bolilla número 1, que identifica al abogado Benito Ramón González, así también la bolilla número 2, que identifica al abogado Gustavo Miguel Villaverde. En este caso, para una mejor distribución equitativa, esta causa corresponderá a entender como presidente a la abogada Cintia Espínola Ibarra. Le sigue por orden de turno como titular número 1 el abogado Benito Ramón González. Y titular número 2, el abogado Gustavo Miguel Villaverde. Miembros integrantes para suplente. 1. Abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. 2. Abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Y 3. Abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Se extrajo la bolilla número 3. Como suplente 1 salió sorteado el abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Le sigue por orden de turno como suplente número 2 la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón y suplente número 3 el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Causa número 1719/2023. Ministerio Público contra Clementino Recalde Benítez sobre supuesto hecho punible de homicidio doloso, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 88/2024. Miembros integrantes para presidente y titulares. 1. Abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. 2. Abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Y 3. Abogado Bonifacio Rojas Ceballos. En este caso ya se extrajo la bolilla número 1, que identifica a la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón, así también la bolilla número 2, que identifica al abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Y para una mejor distribución equitativa, esta causa corresponderá a entender como presidente al abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Le sigue por orden de turno como titular número 1 la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Y titular número 2, el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Miembros integrantes para suplente. 1. Abogado Benito Ramón González. 2. Abogado Gustavo Miguel Villaverde. Y 3. Abogada Cintia Espínola Ibarra. Se extrajo la bolilla número 1. Como suplente 1 sale sorteado el abogado Benito Ramón González. Le sigue por orden de turno como suplente número 2 el abogado Gustavo Miguel Villaverde y suplente número 3 la abogada Cintia Espínola Ibarra. Causa número
2250/2022, Ministerio Público contra Isabelino Garallo Portillo sobre supuesto hecho punible de abuso sexual en niños, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 89/2024. Miembros integrantes para presidente y titulares. 1. Abogado Benito Ramón González. 2. Abogado Gustavo Miguel Villaverde. Y 3. Abogada Cintia Espínola Ibarra. Se extrajo la bolilla número 2. Como presidente, corresponderá entender en esta causa el abogado Gustavo Miguel Villaverde. Le sigue por orden de turno como titular número 1 la abogada Cintia Espínola Ibarra y titular número 2 el abogado Benito Ramón González. Miembros integrantes para suplente. 1. Abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. 2. Abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Y 3. Abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Se extrajo la bolilla número 2. Como suplente número 1, salió sorteado el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Le sigue por orden de turno como suplente número 2 el abogado Bonifacio Rojas Ceballos y suplente número 3 la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Causa número 2265/2023. Ministerio Público contra Ángel Gabriel Núñez Acevedo sobre supuesto hecho punible de abuso sexual en niños, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 90/2024. Miembros integrantes para presidente y titulares. 1. Abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. 2. Abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Y 3. Abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Se extrajo la bolilla número 3. Como presidente, corresponderá entender el abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Le sigue por orden de turno como titular número 1 la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón y titular número 2 el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Miembros integrantes para suplente. 1. Abogado Benito Ramón González. 2. Abogado Gustavo Miguel Villaverde. Y 3. Abogada Cintia Espínola Ibarra. Se extrajo la bolilla número 3. Como suplente 1 salió sorteada la abogada Cintia Espínola Ibarra. Le sigue por orden de turno como suplente número 2 el abogado Benito Ramón González y suplente número 3 el abogado Gustavo Miguel Villaverde. Causa número 1624/2012. Ministerio Público contra Aldori Antonio Bittencourt La Rosa sobre supuesto hecho punible de homicidio doloso y tentativa de homicidio, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 91/2024. Miembros integrantes para presidente y titulares. 1. Abogado Benito Ramón González. 2. Abogado Gustavo Miguel Villaverde. Y 3. Abogada Cintia Espínola Ibarra. Teniendo en cuenta que ya se extrajo la bolilla número 2, en este caso excluiremos la bolilla 2 e ingresamos la bolilla número 1, que identificará al abogado Benito Ramón González, y la bolilla número 3, que identificará a la abogada Cintia Espínola Ibarra. Se extrajo la bolilla número 3. Como presidente, corresponderá entender la abogada Cintia Espínola Ibarra.
Le sigue por orden de turno como titular número 1 el abogado Benito Ramón González y titular número 2 el abogado Gustavo Miguel Villaverde. Miembros integrantes para suplentes. 1. La abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. 2. El abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Y 3. El abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Se extrajo la bolilla número 3. Como suplente número 1 salió sorteado el abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Le sigue por orden de turno como suplente número 2 la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón y suplente número 3 el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Causa número 1406/2023, Ministerio Público contra Mario Benítez Melgarejo sobre supuesto hecho punible de feminicidio, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 92/2024. Miembros integrantes para presidente y titulares. 1. Abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. 2. Abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Y 3. Abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Teniendo en cuenta que ya se extrajo la bolilla número 3, que identifica al abogado Bonifacio Rojas Ceballos, en este caso excluiremos la bolilla 3 e ingresamos la bolilla número 1, que identificará a la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón, y la bolilla número 2, que identificará al abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Se extrajo la bolilla número 2. Como presidente, corresponderá entender el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Le sigue por orden de turno como titular número 1 el abogado Bonifacio Rojas Ceballos y titular número 2 la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Miembros integrantes para suplentes. 1. Abogado Benito Ramón González. 2. Abogado Gustavo Miguel Villaverde. Y 3. Abogada Cintia Espínola Ibarra. Se extrajo la bolilla número 3. Como suplente 1 salió sorteada la abogada Cintia Espínola Ibarra. Le sigue por orden de turno como suplente número 2 el abogado Benito Ramón González y suplente número 3 el abogado Gustavo Miguel Villaverde. Causa número 803/2023. Ministerio Público contra Cirilo Ayala Bazán sobre supuesto hecho punible de transgresión a la Ley 1340/88, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 93/2024. Miembros integrantes para presidente y titulares. 1. Abogado Benito Ramón González. 2. Abogado Gustavo Miguel Villaverde. Y 3. Abogada Cintia Espínola Ibarra. Hacemos la aclaración que ya se extrajo la bolilla número 2, que corresponde al abogado Gustavo Miguel Villaverde, así también la bolilla número 3, que corresponde a la abogada Cintia Espínola Ibarra. Y para una mejor distribución equitativa de expedientes, esta causa corresponderá a entender como presidente al abogado Benito Ramón González. Le sigue por orden de turno como titular número 1 el abogado Gustavo Miguel Villaverde y titular número 2 la abogada Cintia Espínola Ibarra. Miembros integrantes para suplentes. 1. Abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. 2. Abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Y 3. Abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Se extrajo la bolilla número 2. Como suplente número 1 corresponderá a entender el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez.
Le sigue por orden de turno como suplente número 2 el abogado Bonifacio Rojas Ceballos y suplente número 3 la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Causa número 1194/2023, Ministerio Público contra Carlos Milciades Báez sobre supuesto hecho punible de abuso sexual en niños, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 94/2024. Miembros integrantes para presidente y titulares. 1. Abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. 2. Abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Y 3. Abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Atendiendo a que ya se extrajo la bolilla número 2, que corresponde al abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez, y la bolilla número 3, que corresponde al abogado Bonifacio Rojas Ceballos. En este caso, para una mejor distribución equitativa, esta causa corresponderá a entender como presidente la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Le sigue por orden de turno como titular número 1 el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez y titular número 2 el abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Miembros integrantes para suplente. 1. Abogado Benito Ramón González. 2. Abogado Gustavo Miguel Villaverde. Y 3. Abogada Cintia Espínola Ibarra. Se extrajo la bolilla número 1. Como suplente 1 salió sorteado el abogado Benito Ramón González. Le sigue por orden de turno como suplente número 2 el abogado Gustavo Miguel Villaverde y suplente número 3 la abogada Cintia Espínola Ibarra. Con lo que se dio por terminado el acto, previa ratificación de su contenido, firma el magistrado, todo por ante mí, certifico y doy fe. Sin más que agregar, finalizamos también la transmisión. Muchas